Bueno, este es la defensa del proyecto de investigación de titulación del Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui. El título del trabajo es El crecimiento espiritual a través de un discipulado individual, formando creyentes comprometidos en la iglesia Dios Santifica, que es la iglesia donde yo estoy asistiendo y sirviendo también. Autor, como les dije, mi nombre es Castro Ayala Jackson Fabricio. Docente, Magíster Mauricio Espinguerrón. La fecha de presentación es 10 de marzo de 2025 en la ciudad de Quito, Ecuador. Introducción y antecedentes. El proyecto de nuestra investigación, centrada en el fortalecimiento espiritual de la Iglesia Dios Santifica, ha llevado a la creación de un modelo de discipulado con un contenido basado en capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo, que profundiza la base para tener una intimidad más cercana a Dios y descubrir los dones para servir en los ministerios de evangelista y predicación. Se identifica la carencia de un programa de discipulado y la falta de tiempo son limitantes para la efectividad en la transmisión de principios y crecimiento cristiano dentro de la iglesia Dios Santifica, generando una desconexión con la enseñanza cristiana y afectando negativamente la vitalidad espiritual de los miembros de la iglesia Dios Santifica. Para esto, nosotros hemos formulado un problema o una pregunta de investigación, que es ¿por qué los creyentes de la Iglesia Dios Santifica no han descubierto su llamado y dones espirituales para ponerlos al servicio de la Iglesia y la comunidad? En el siguiente punto, con objetivos, el objetivo general es determinar la causa de falta de compromiso en los creyentes y desarrollar la enseñanza para fortalecer su fundamento en la fe mediante un discipulado individual que sea práctico y dinámico, convirtiéndolos en discípulos comprometidos con la obra de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esto? Con los objetivos específicos. El primer paso es implementar un discipulado basado en Mateo 5, 6 y 7 que combinen enseñanzas teóricas, prácticas para capacitar a los miembros de la iglesia Dios Santifica. Ahora, ¿por qué hemos escogido la enseñanza de Mateo 5, 6 y 7? Porque justamente Jesús, cuando estaba terminando de darles esta doctrina, esta enseñanza a sus discípulos, desde que empieza cuando dice en el Sermón del Monte, y dice, y subió Jesús, dice, al monte, ¿no es cierto? Y sentándose vinieron a él sus discípulos. Al inicio de este pasaje bíblico dice que Jesús vio la multitud, ¿cierto? Vio la multitud y subió al monte. Entonces, cuando dice vio la multitud, en hebreo se traduce como optomai, que significa contemplar, perdón, es en griego. En griego, la palabra ver se traduce de esta manera, como optomai, que significa contemplar. O sea, no es que solo se paró, los miró y se fue al monte, sino que se quedó un momento expectando, viendo. Y yo pienso que Jesús estaba analizando y viendo y decía, estas personas están perdidos. ¿Cómo puedo yo hacer para poder acercarles al Padre? Entonces el primer acto que hace Jesús es sube al monte, es decir, que subió a congregarse o a tener intimidad con el Padre. Entonces, miren, no fue directamente con el afán de ir a ganar las multitudes, sino que después de haber estado con Dios, orando y ministrando la presencia de Dios, Dios le da una guía y él escoge a 12 personas. Entonces a ellos se enfocó en instruirles, enseñarles, guiarles. ¿Para qué? Para que ellos vayan a ganar a esa multitud que él había visto, ¿sí? Con esa mirada de compasión, de amor. Entonces, Mateo 5 empieza de esta manera, pero al finalizar, en el capítulo 7, en el versículo 28, dice, y la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿no es cierto? Entonces, miren, esa autoridad venía de su obediencia al Padre, porque
Él obedecía todo lo que el Padre le decía y él vivía realmente lo que él estaba predicando. Entonces, por eso es que la gente se admiraba de esa enseñanza, de esa doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad, porque la autoridad va a venir solo cuando una persona esté sometida a Dios y a su obediencia. Porque si una persona está viviendo una doble vida y está enseñando cosas que después él no las cumple o no las vive de tal manera, va a pasar que la gente no le va a creer, no va a tener credibilidad y no va a tener autoridad de parte de Dios. Entonces por eso hemos escogido esto, porque cuando leíamos y la gente se admiraba de su doctrina, esta palabra es clave aquí, porque esto lo dice justamente después de haber terminado Mateo 5, 6 y 7 y dice, y se admiraba de su doctrina. Entonces sabemos que esta es la doctrina que Jesús les dio a sus discípulos. Es una base tan firme que todos los cristianos deberíamos pasar por este proceso para estar comprometidos realmente con la obra de Dios. Entonces, luego de esto dice, y si una persona me escucha estas palabras y las pone en práctica, las compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos, vinieron mares, vinieron vientos, y la casa no se vino abajo. ¿No es cierto? Entonces sabemos que la persona que escuche este discipulado, estas palabras que Jesús mencionó en Mateo 5, 6, 7 y las hace, entonces será una persona fundada en la roca. Entonces sabemos que esta es la doctrina que Dios escogió para que una persona tenga bases sólidas y bases fuertes para su vida cristiana, y que pueda descubrir sus dones, sus habilidades para poder servir en el ministerio. Hemos visto que es clave el objetivo número 1. El número 2 dice, fortalecer la pasión por la obra de Dios en los creyentes para que influyan en sus familias, amigos, ¿sí? Promoviendo un discipulado multiplicador. Ahora aquí, ¿cuál es la misión o cuál es el objetivo de este discipulado? No es que solo formemos a 12 personas o a 100 personas, sino que estas personas se vuelvan discipuladores. Que no formemos solo creyentes, sino que formemos personas comprometidas realmente con la obra de Dios. Formemos discípulos, que ellos estén comprometidos con seguir haciendo discípulos. Que la misión o el fruto que se vea reflejado sean la cantidad de personas o de discípulos que nosotros hemos dedicado nuestra vida a enseñarles, a instruirles. Como Jesús lo hizo, renunció al ser Dios por venir a convivir con nosotros y a darnos una enseñanza y a darnos vida eterna, a darnos la salvación. Asimismo, nos enseña que nosotros debemos renunciar muchas de las veces a muchas actividades que nosotros tenemos por ir a salvar a las personas. Para el objetivo número 3 dice, guiar a los creyentes para descubrir sus dones espirituales y ministerios, involucrándolos activamente en la obra misionera y evangelística con un modelo de discipulado basado en el acompañamiento y la convivencia, que era lo que Jesús hacía. Jesús no solo les daba una enseñanza, cuando les daba las parábolas, todos estaban reunidos en el monte, pero el verdadero discipulado era en el campo. Él les llevaba a predicar, iban en una barca, convivían juntos, comían juntos, estaban todo el tiempo juntos. Era un viaje en el que iban camino juntos, comían juntos y todo el tiempo veían actuar a Jesús cuando Él hacía milagros, cuando Él sanaba a los enfermos. Ellos caminaban con Él y por eso ellos veían todo lo que Jesús hacía. Entonces ahí vemos el poder también de la observación. Ellos tuvieron esa oportunidad. Entonces nosotros igual tenemos que caminar con la persona que preside en la iglesia, nuestro pastor, la persona que está dirigiendo, el líder. Si esta persona toma la decisión de discipular, tiene que hacerlo de esta manera. En la hipótesis, la implementación de este discipulado individual basado en Mateo 5, 6, 7, que combina enseñanzas teóricas y prácticas, contribuirá significativamente al crecimiento espiritual y la madurez personal de cada creyente. Un discipulado individualizado, enfocado en fortalecer la pasión por la obra de Dios, permitirá que los creyentes desarrollen una relación más profunda con Dios y a su vez impacten de manera personal a sus familias y amigos. Lista. En el marco teórico hemos encontrado algo muy clave y es lo siguiente,
que menciona Hull en 2010 en su libro más completo del discipulado, en la página número 20, menciona lo siguiente. Parte de ser discípulos es ayudarse unos a otros a realizar el propósito de Dios para todos. Eso significa comprometernos en actividades específicas que requieren disciplina. Esta es la palabra clave, disciplina. Una persona que inicia el discipulado tiene que continuar, tiene que persistir y tiene que finalizar. La metodología de investigación. El método para esta investigación es cualitativo. ¿Por qué? Porque nosotros en la encuesta estamos investigando, averiguando qué calidad de discipulado recibieron en su congregación, en este caso en nuestra congregación que es Dios Santifica. ¿Cómo ha sido el proceso de discipulado? Si ha sido bueno, si no ha sido tan bueno, si ha sido más o menos, para así poder desarrollar un discipulado conforme a las necesidades que tiene cada persona. Técnicas de recopilación. Se ha utilizado el método de la encuesta. En esta encuesta el tamaño de la población es 100 personas y la muestra nos resultó en un número de 82 personas. Para esto, los resultados que pudimos obtener de las preguntas más relevantes fueron las siguientes. ¿Cree que Dios le ha llamado a servir en la iglesia y en la comunidad? Para lo que la mayoría de las personas, del 86.59%, afirmativamente dijo, cree que Dios lo ha llamado a servir en la iglesia. Entonces eso nos da una pauta bastante importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas están anhelando, porque saben que Dios les ha llamado a servir, pero muchas de las veces no encuentran la manera cómo hacerlo o no se les ha dado la oportunidad o la preparación para que ellos lo puedan desarrollar. A continuación dice que el 8.54% mostró indiferencia, ¿no es cierto? Entonces es una cantidad mínima. Se mantiene neutral, mientras que el 4.88%, que es lo mínimo, que es casi un 5%, muestran de manera negativa la respuesta. Identifica falta de certeza sobre su llamado o falta de experiencia en el servicio. Entonces esto nos muestra que la cantidad mayor está enfocado en que saben que Dios les ha llamado a servir. Tienen eso en su mente, que Dios les ha llamado a servir. Pero, ¿qué pasa? Que muchos nos contestaron también en una encuesta que no tienen a ciencia cierta conocido cuáles son sus dones y su llamado en el ministerio, ¿sí? Entonces, para esto es lo que estamos desarrollando el discipulado, para que se les pueda instruir, enseñar y guiarles para que ellos puedan ir descubriendo sus dones y cómo aplicarlos en el ministerio de la predicación evangelista. La siguiente pregunta es, ¿la iglesia necesita más estrategias para motivar a los creyentes al servicio? La mayoría de personas nos dijo que sí. De una manera afirmativa, el 79% considera que hay falta también de compromiso en los creyentes para servir en la iglesia. Entonces, mire, aquí estamos encontrando cuál es la parte principal, ¿sí? Porque si a ciencia cierta vemos con las encuestas que la mayoría saben que Dios les ha llamado a servir, vemos que el detalle está en el compromiso de las personas. Es decir, yo sé que Dios me llamó a servir, pero lo tomaré después en cuenta, no tengo tiempo, por ahora no, y no se han comprometido. ¿Por qué? Uno de los puntos principales es la falta de tiempo. Entonces, miren, el 79% nos dice, considera que hay falta de compromiso en los creyentes para servir en la iglesia. El 17.0% está indiferente, refleja falta de conocimiento sobre el nivel de compromiso de los creyentes, y el 3.66% con negación, lo que indica que pocos ven el compromiso como suficiente, es decir, que nos falta mucho compromiso de parte de los creyentes en el tema de la obra de Dios. Tal vez por los afanes, como dice la palabra de Dios, en los afanes, las preocupaciones de este mundo, ¿no es cierto? Nos olvidamos y no podemos dar fruto, como en la parábola, ¿no es cierto? En donde dice que la semilla, salió el sembrador a sembrar y la semilla cayó
¿no es cierto?, en una tierra en donde estaban espinos, y dice que esos afanes, las preocupaciones, no nos dejaban dar fruto, ¿sí? Pero asimismo cayó un porcentaje en buena tierra, ¿sí? Y dio fruto al 100 por 1. Entonces lo que tenemos que quitar son esos afanes, esas preocupaciones, y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y saber que lo demás vendrá por añadidura. Nosotros a veces estamos en busca de esa añadidura primero y dejamos a Dios como último lugar, cuando Él quiere que le demos prioridad a Él y a su servicio, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con la última pregunta relevante, y dice: me gustaría participar en un discipulado práctico y no solamente teórico. Entonces, el 81.71% está afirmativo, está a favor de participar en el discipulado práctico, que no sea solo teórico. El 10% está indiferente, se mantiene neutral, mientras que un 7.32% con negación, lo que puede reflejar dudas sobre su disponibilidad de tiempo y desconocimiento sobre la implementación práctica del discipulado o qué implica. Para esto, nosotros vamos, como introducción, cuando demos el discipulado, dar los objetivos principales que queremos lograr y explicar qué es el discipulado práctico. Entonces, sabemos que la mayoría de personas, como vemos aquí, es el 81.71%, quieren y anhelan ser parte de un discipulado, de una enseñanza que les ayude a desarrollar sus dones para que ellos puedan servir en la iglesia. O sea, anhelan servir a las personas. Hemos visto en esta encuesta que quieren seguir la instrucción, pero una de las cosas que es como limitante es el tiempo, lo que nos va a permitir desarrollar formas prácticas de cómo vamos a dar este discipulado. Si es que la parte teórica lo podríamos hacer virtualmente, en donde las personas puedan ocupar menos tiempo, ¿sí? O buscar las horas claves en donde ellos tienen libre. Entonces nos toca renunciar muchas veces a nuestros días libres, a las cosas y los gustos que nosotros queremos, porque por permitir que las demás personas puedan crecer en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de Dios y de su voluntad, ¿sí? Lo que vamos a ver a continuación son los análisis de estos resultados. Entonces, como conclusión o resultados, es el presente estudio sobre el crecimiento espiritual a través de un discipulado individual y práctico ha permitido identificar la falta de un programa estructurado de discipulado como una de las principales causas de desinterés y falta de compromiso en los creyentes. Para esto, y hemos visto la solución, es desarrollar este discipulado, que sea práctico. A partir de lo que he encontrado en esta investigación, hay un alto porcentaje de los encuestados reconoce la importancia del discipulado para fortalecer su fe y descubrir sus dones espirituales, como les dije anteriormente, llevando la teoría a la práctica. Uno de los hallazgos más relevantes es que aunque el 86.59% de los creyentes reconocen su llamado a servir en la congregación y la sociedad, el 24.39% aún no tiene claridad sobre sus dones espirituales y cómo aplicarlos en la obra de Dios, ¿sí? Y el 30% de los encuestados se mantienen neutral. Entonces, miren, aquí podemos ver el enfoque que en donde hablamos sobre los dones espirituales, en donde vemos que las personas no se les ha permitido, no se les ha ayudado en esta área para que ellos puedan estudiar, ser parte de la obra de Dios, para que ellos en el camino puedan ir descubriendo sus dones. Entonces vemos que la mayoría en lo que tenemos que trabajar es aquí, en que las personas puedan descubrir estos dones y ponerlos en práctica. Para esto es que se ha desarrollado el discipulado, en donde vemos que Jesús, cuando caminó con sus discípulos, ellos fueron descubriendo qué cualidades tenían que ir dejando atrás la humanidad de cada uno y fueron renunciando a eso, vivieron de tal manera hasta que vieron que Jesús murió en la cruz y desde ahí vino el Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad? Pero tuvieron un tiempo de 3 años de caminar, de ser instruidos, de ser enseñados, de ser discipulados. Para cuando Jesús se fue, vino el Espíritu Santo sobre ellos y recibieron poder, ¿verdad? Entonces, asimismo, nosotros al darles esta instrucción,
Cada uno de ellos irá viendo los dones y talentos y Dios le irá revelando y mostrando en qué ellos pueden servir. ¿Sí? Entonces, como misión es que tenemos que alcanzar a las demás personas, pero dentro de la iglesia estamos llamados a que las personas puedan descubrir sus dones espirituales. Como conclusión, como primera conclusión, el discipulado individual y práctico es clave para el crecimiento espiritual. Las respuestas nos dan los siguientes datos. Un 87.8% de los encuestados cree que el discipulado fortalece su llamado y servicio, confirmando la necesidad de este programa, de este discipulado. En la segunda conclusión, existe una falta de orientación en el descubrimiento y aplicación de dones espirituales, a pesar de que el 67% de los encuestados dice conocer sus dones, que es casi poco más de la mitad. Más del 30% no tiene claro sobre cómo utilizarlos y cómo servir. Esto es lo que hemos encontrado y como punto 3, y aquí podemos ver las fotos, esto quiero que le pongan bastante atención porque dice como punto 3, el nivel de compromiso de un creyente está directamente relacionado con la calidad del discipulado recibido. Por esto es importante que desarrollemos un discipulado que sea de calidad, porque un 69.51% dicen creer que la iglesia necesita más estrategias. Es un alto porcentaje que dice que las iglesias necesitan más estrategias para motivar a los creyentes a servir o a que descubran sus dones. Como podemos ver en estas fotos, quiero que vean la persona que está aquí compartiendo en los buses, está haciendo una obra de evangelismo, tratando de ganar almas nuevas para Cristo, no edificando sobre fundamento ajeno o llevando una oveja de otra congregación y creando divisiones, sino que está tratando de ganar personas nuevas. Lo siguiente que está haciendo es que a estas personas nuevas se les está instruyendo, predicándoles. Miren aquí, la persona está en un círculo en la mitad y está predicándoles la palabra, dándoles una enseñanza. Pero podemos ver que después está con un grupo más pequeño, ¿sí? Y está enseñándoles la palabra de Dios. Están discipulándoles, dándoles esta instrucción que le dio en Mateo 5, 6 y 7. Y vemos un compromiso tan fuerte que las personas han tomado la decisión de bautizarse, de seguir a Cristo como su Salvador. Y quiero que pongan atención en esta imagen, que las personas que están bautizando son personas jóvenes. Y normalmente pasa que en una congregación los que bautizan son los ancianos, los pastores también, y está muy bien. Pero no se les involucra a los jóvenes a ser parte de estos, que ellos puedan aprender de una manera práctica qué significa el bautismo, por qué estar ahí, por qué bautizarles, por qué los discipuladores deberían bautizar a sus discípulos. Entonces, vemos aquí que el crecimiento es multiplicador. Miren, la persona que está alzando ahí la mano, él es discípulo de Robin Contreras, ¿sí? Siendo primeramente discípulos de Jesús, pero él siguió esta instrucción del pastor Robin Contreras. Y el chico que ven al lado soy yo. Entonces él me instruyó, caminó conmigo, me enseñó estas instrucciones que encontramos Mateo 5, 6 y 7, como les mencioné, y fueron claves para mi crecimiento espiritual. Entonces yo estaba tan comprometido con la obra de Dios que ustedes me ven predicando en los buses, me ven compartiendo la palabra en la formación de los estudiantes. Y por último, a los que tomaron la decisión de bautizarse, estamos ahí bautizándoles, es decir, haciendo la obra que Jesús nos mandó a hacer, ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, para esto queremos implementar para que muchas de las personas que reciban este discipulado sigan la misma manera lo que Jesús nos mostró y nos mandó a hacer. Como recomendación y para concluir, implementar un programa de discipulado basado en el acompañamiento práctico y diseñar un modelo estructurado que combine enseñanzas teóricas y ejercicios prácticos para fortalecer la vida espiritual de los creyentes, desarrollar estrategias para la identificación y activación de dones espirituales. Se recomienda la realización de talleres, mentoría y evaluaciones espirituales que permitan a los creyentes descubrir y aplicar sus talentos en la iglesia y la comunidad. Como tercero, fortalecer
La participación activa en el discipulado a través de incentivos, testimonios. Se debe compartir testimonios de personas que han sido enseñadas por el discipulado, incentivándoles a otros a unirse y comprometerse. Como ven aquí, la persona que está predicando soy yo en los buses, y la persona que me discipuló, miren, está en la parte de atrás observando, y recuerdo que cuando yo cometí un error o fallaba en alguna cosa, él me iba diciendo y siempre me decía: memoriza la palabra, guarda en tu corazón la palabra de Dios, y me enseñaba a memorizar los versos bíblicos. En el número 4 vemos capacitar a líderes y mentores para el acompañamiento espiritual. Es esencial para formar guiares espirituales capacitados que puedan brindar apoyos y seguimiento a los creyentes en su proceso de crecimiento y servicio. Esto es lo que queremos hacer: formar a otras personas para que también sean discipuladores, que no sean otros creyentes más, sino que ellos sean personas comprometidos realmente con la obra de Dios. Y que no pasen 1 año, 2 años, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 10 años en una congregación solo escuchando los sermones, sino que realmente ellos sean maestros de la palabra de Dios, que sean personas realmente comprometidos con la obra y sean personas entregados a discipular y amar a las demás. Como 5, evaluar periódicamente la efectividad del programa de discipulado mediante encuestas, entrevistas. Se podrá medir el impacto del discipulado y realizar ajustes, porque siempre sabemos que un material puede ser que encontremos una falla y podamos mejorarlo, corregirlo y así ir desarrollando un mejor estudio. Bueno, con estas estrategias se espera que la Iglesia Dios Santifica fortalezca el discipulado y fomente un ambiente de compromiso y crecimiento espiritual, permitiendo que los creyentes se conviertan en verdaderos discípulos comprometidos con la obra de Dios. ¿Sí? Por último, quiero agradecer a Dios, quien en su infinita gracia y amor me ha permitido recorrer este camino académico en el Instituto Universitario Rumiñahui. Ha sido su guía, fortaleza y sabiduría las que han sostenido cada paso de este proceso, permitiéndome no solo creer o crecer en el conocimiento teológico, sino también fortalecer mi relación con Él. Gracias a su dirección, este proyecto de fortalecimiento espiritual en la Iglesia Dios Santifica ha sido una realidad, brindando herramientas prácticas a los creyentes para profundizar en su fe y a través de este discipulado. Doy gracias a mi pastor José Chiluisa, quien me guió y lideró, y el pastor Robin Ernesto Contreras Barahona, quien en su tiempo fue un referente fundamental en mi decisión de seguir a Cristo y de servirle. Sus enseñanzas y testimonios han marcado mi vida y mi compromiso con el ministerio. A mi madre Raquel Rubí Ayala, con su amor y oraciones incansables en mi caminar cristiano, su dedicación en la Iglesia Dios Santifica y su servicio han sido un ejemplo de fe y entrega, por lo que yo tomé la decisión de seguir los mismos pasos de las personas que les doy este agradecimiento, especialmente a mi amigo Marlon, quien se tomó el tiempo de caminar conmigo, de discipularme, de enseñarme la palabra de Dios y de estar en los momentos más difíciles, aun cuando yo estuve preso, estuve detenido. Él fue y le doy gloria a Dios por esto, porque Él puso en el corazón que Él vaya, reúna el dinero y me ayuden a salir de ese lugar en donde yo me encontraba. Entonces vi que Él realmente era un amor sacrificial, y esta joven me mostró el verdadero amor de Dios y el verdadero significado de amar al prójimo, de amar a los demás. Entonces, eso fue lo que me hizo tomar la decisión de ayudar a las demás personas, de servir, de buscar personas que le sigan a Cristo, porque ese es el único camino, la verdad y la vida. Y para eso quiero dar gracias al instituto, a todos los profesores que nos han formado en este camino, porque realmente para mí ha sido de mucha ayuda, de mucha bendición, de mucha edificación. Muchas de las clases que recibí me sirvieron para poder aumentar mi compromiso, aumentar mi fe, aumentar ese anhelo de seguir aprendiendo, de seguir estudiando y de ser una persona que esté completamente preparado para poder enseñar correctamente la palabra de Dios sin errores
doctrinales, sin cometer tal vez herejías, sin decir cosas que estén fuera de lo que Dios quiere comunicar a las personas. Entonces, quiero dar gracias y muchas bendiciones. Gracias.